Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la protección de los derechos humanos. Bien, vamos a ver un documento literalmente de la Agencia de la ONU, en donde nos da pues una breve historia de lo que son los derechos humanos como tal. Bueno, viene aparte una simplificación de qué son y bueno, vamos a estar revisando um, básicamente un poco acerca de historia. Vamos a ver el marco normativo de la Constitución mexicana, específicamente en el artículo 1 de la Constitución, que habla acerca de ese tema también, que habla pues, precisamente de este tipo de concepto, ¿no? Que es, o bueno, viene básicamente desde la, eh, desde la reforma del 2011, del 10 de junio de 2011. Pero bueno, como podrán ver, bueno, vamos a ver un poco de historia, después nos vamos a meter ya un poco más de lleno a la cuestión del caso de México. Bueno, entonces estamos en esta página, vuelvo a repetir, es una página oficial de la ONU y vamos a revisar lo siguiente. Historia de los derechos humanos, un relato por terminar. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos en honor a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Repasamos la historia de los derechos desde entonces hasta hoy. En realidad, hablar acerca de derechos resulta ser muy amplio, no, pues no hablamos acerca de un concepto efímero, tampoco podremos decir que son derechos que apenas se acaban de consagrar, en realidad ya tiene rato que se consagran estos derechos, ya tiene bastante tiempo. Y bueno, aunque aquí diremos algo, la verdad es que siempre hemos manifestado que los derechos humanos en un primer momento siempre se han creado después de la Revolución Francesa, y esto, de acuerdo a esta carta de la ONU, pues en realidad no es del todo cierto, sino que ya viene desde por ahí del año del medievo, incluso por ahí del siglo XVI, en donde pues ya se hablaba y se acercaba o se trataba de definir ese tipo de clasificación del derecho. Fíjense, ¿qué son los derechos humanos y la Declaración Universal? Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Es decir, hablar acerca de este concepto no hace divisiones entre personas, no dice buenos, malos, tampoco habla acerca de él es morenito, él es blanco, él es amarillo, no. Aquí prácticamente dice todos son iguales, no hay distinción entre las personas. A pesar de que de manera social sí existe esa distinción, sobre todo por materia económica, en la realidad o en la igualdad del derecho esto no va a ser así, sino que vamos a tener ahí una premisa fundamental, pues bastante importante, ¿no? Y habla acerca de esto, dice, todos son iguales y todos tienen dignidad y también tienen derechos, la misma oportunidad y el mismo número de derechos. Bajo esta premisa que busca evitar actos de barbarie, se adopta una Declaración Universal compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de toda persona, que debería disfrutar por el mero hecho de nacer. Aunque algunos pueden parecer muy básicos en algunos entornos, siguen estando muy lejos de la realidad para otros lugares o pueblos. Aberraciones como la esclavitud abolida muchos países hace más de 100 años son la realidad de migrantes y refugiados que llegan a Libia en 2017, ¿no? Entonces, esto es uno de los primeros formas o de las primeras formas de poder expresar pues que todos tenemos derechos humanos, ¿no? Es decir, como ustedes sabrán, por ahí de la época del medievo, ¿no? De los años 1000, ¿no? Y toda la época de las cruzadas, pues era muy común que se estableciera a nivel mundial, sobre todo en el sistema europeo, que era como que de donde tenemos un poco más de historia, puesto que América es descubierta en el siglo XVI, pues era muy usual que en aquellos gobiernos o en aquellos imperios incluso, pues se diera la figura como tal de lo que hoy podemos conocer como, pues como esclavos, ¿no? Es decir, la gente trataba de obtener a otras personas para darles un trato indigno, ¿no? Y ocupar su fuerza de trabajo para realizar ciertas labores u obtener ciertos favores, ¿no? Entonces eso era algo muy usual en aquellos años y era precisamente lo que se trataba de evitar. Ante esta situación, bueno, uno de los grandes cambios que tiene la humanidad es cuando se empieza a hablar y se dice, aquí no hay absolutamente ningún esclavo, ¿no? Aquí todos son completamente iguales. No sé si ustedes recuerdan, pero incluso en el caso mexicano, cuando viene la conquista, en realidad el México prehispánico también ocupaba estos métodos, ¿no? Es decir,
el México prehispánico habla y más o menos tiene sus directrices en que existían personas, existían señoríos, en donde pues era una forma muy usual de poder denostar o demostrar, mejor dicho, el poder que tenía una tribu o una cultura. Iban a otras regiones y tomaban como esclavos a los habitantes de aquellas regiones, obviamente para demostrar que ellos eran los más fuertes. Y era una forma muy usual, de alguna manera, de poder generar un sinónimo de poder. Bueno, cuando llegan incluso los españoles, pues ellos también traían esclavos, ¿no? Es decir, no es un sistema nuevo. Nada más que los esclavos de los españoles, pues eran prácticamente de allá de la región de África, ¿no? O del continente africano. Y los trajeron a México para realizar algunas tareas un poco arduas, sobre todo en el cuidado de caballos, ¿no? Bueno, si ustedes recordarán, antes no había sistemas de transporte como existen, ¿no? Sino que los animales eran una forma de poder transportarte. Y bueno, una de las bestias o uno de los animales que soporta el peso del humano, tal vez no por mucho tiempo, pues es el caballo. Pero tenían esclavos, ¿no? Y cuando llegaron aquí a territorio mesoamericano, a la Gran Tenochtitlan, pues aquí también existían esclavos, ¿no? Es decir, era un sistema de producción muy, muy usado, no importando la tribu, no importando la civilización, pero era muy usado esta situación. Entonces, eso es algo muy importante. Y entonces, ¿qué pasa hoy en los nuevos siglos? Pues esto ya prácticamente no existe, ¿no? Ahora, historia, ¿no? Ahora, como les decía, en realidad es que siempre hemos observado a los derechos humanos como algo que crece por ahí del siglo XIX o del siglo XVIII, cuando en realidad esto no es así, sino en realidad es que los derechos humanos tienen un mayor tiempo de temporalidad ya ocupándose. Fíjense, después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como un ideal común para todos sus pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos de la historia de los derechos humanos. En el año 539, en la conquista de Babilonia, fíjense, cuando Ciro el Grande conquista Babilonia, dijo que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. En 1215, la que llamamos la Carta Magna, ¿no? 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. Antes era muy usual que los gobiernos no dieran o no concedieran derechos a las personas, sino que por el contrario, pues prácticamente les limitaban esta protección y eso en realidad no era tan bueno, ¿no? Se generaba problemas en realidad. En 1776 se da la independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad, que eso también tiene que ver con otra situación, ¿no? Es decir, en realidad la independencia de los americanos pues da mucho auge porque ese es el primer momento en que uno de los países que habían sido conquistados por el viejo mundo rompe la conquista y bueno, de ahí ya viene prácticamente en cadena, ¿no? Vamos, una década, un poco más de una década viene la Revolución Francesa. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos empiezan a vulnerar, que eso también tenía que ver con esa situación, ¿no? Es decir, el esclavismo, el sometimiento, la clasificación de personas, pues atentaba contra muchos derechos humanos y bueno, esto es una de las formas también más claras de decir, bueno, la Revolución Francesa es un hito, es algo muy importante, pero antes de eso estaba también la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que es curioso, fíjense, porque incluso en el caso de que los Estados Unidos de Norteamérica hayan participado en la creación de esos derechos, la realidad es que hoy en día, a pesar de que hay muchos en donde pues ya hay tratos y pactos celebrados, pues a veces estos gobiernos establecen reservas para no cumplir ciertas cosas en sus determinados países. 1915, Mahatma Gandhi, allá en África, ¿no? Hasta que Gandhi comienza a definir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas, ¿no? Mahatma Gandhi es una persona, es un pensador de otro continente que, bueno, hasta hoy en día, pues él figuraba o trataba de generar la política de paz, ¿no? La paz era fundamental para Mahatma Gandhi, no le gustaban las guerras y también la fraternidad entre las personas. En 1945 se da la Carta Funcional de las Naciones Unidas y acuñación del término.
El 26 de ese año, ¿no? El de la Carta de Naciones Unidas, será la última vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundamental aparece 7 veces a lo largo del texto, ¿no? Que es, un concepto que se crea con esta legislación ya de carácter internacional. Ustedes sabrán que en un primer momento, pues básicamente esta postura no tenía por objeto tener una situación pues una situación de poder o de establecimiento, sino que más que nada era un síntoma de protección para toda la ciudadanía que pues ya tenía o presentaba algunos problemas a la hora de pues tener actos o a la hora de que el Estado ejercía actos en contra de la propia ciudadanía, ¿no? En 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamada la Asamblea de la ONU en París. Este hito es la historia de los derechos humanos y es la primera vez en la historia en que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. Entonces, esta declaración la vamos a ver más adelante, pero es prácticamente el parteaguas de toda la legislación a nivel internacional que ya empezaba a hablar acerca de estos derechos o de estos principios fundamentales que básicamente vamos a estar observando en el caso mexicano. Fíjense, en el siglo XXI un largo camino por recorrer, a pesar de los que los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta que vamos a ver a continuación, que ya tengo aquí. Esto no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas a sus derechos básicos. La esclavitud sigue estando presente en muchos de los países, sobre todo en aquellos que no están inmersos en el tema de la ONU, pero pues todavía presentan ese tipo de sistema de producción. Millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión. 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de una gran parte de derechos más básicos de la educación, matrimonio e igualdad. Y es otra de las cuestiones que también empieza a generarse en el caso de los derechos humanos. En realidad podremos decir que, pues, en el caso de México, nosotros tenemos un un momento de la historia en donde pues estos derechos empiezan a protegerse, pero también empiezan a protegerse gracias a un caso que dio mucho auge, porque este caso se fue incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mediante juicio seguido se ordena prácticamente al Congreso, al Estado mexicano, que haga la modificación concerniente al tema de los derechos humanos en el texto constitucional. Y bueno, esto generó también muchísimos problemas en esa parte, ¿no? Entonces, eso generó mucha problemática y bueno, hasta el día de hoy, gracias a ese caso, que a su vez fue lamentable, porque estamos hablando de un caso de desaparición forzada, prácticamente el delito de desaparición forzada consiste en que el Estado, a través de su órgano gubernamental, pues este, logra pues literalmente desaparecer a un individuo. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tú denuncias al gobierno como el precursor de esta situación de que por cuestiones políticas o por cuestiones sociales, pues ha desaparecido prácticamente a una persona. Y lo que dio lugar este fenómeno fue que pues la familia de esta personaje, que era prácticamente un activista, eh, se diera la tarea de ir en contra del sistema gubernamental y bueno, al final de cuentas, con el paso del tiempo, lo que logró fue que pues este personaje pues fuera desaparecido. La familia impugna de manera judicial este asunto y bueno, llega ante incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dicen a la familia, ¿sabes qué? No fue el gobierno quien desapareció a tu familiar. Si no está, pues ha de haber sido por otras razones, ¿no? Entonces, ante esa situación y con los elementos de prueba que ellos ya habían recabado, deciden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se percatan que en realidad, pues esto sí existió, es decir, el gobierno sí es quien logra desaparecer a este individuo y bueno, hasta ese momento lo que se empieza a generar es que pues el Estado no logra tener
o no logra obtener pues un fallo favorable en realidad, ¿no? Entonces, eso dio